Hola, bienvenidos a Cristianos Actualizados. Mi nombre es Ismauri Castaño. Hace unos días publicamos un video en el cual mostrábamos el rumor que circulaba en las redes sociales sobre la posible inclinación a la homosexualidad del cantante J.A. Este fue el video que publicamos. Escribió un texto en una publicación en su Instagram personal en el cual tiene aproximadamente 500,000 seguidores, los cuales los usuarios lo han interpretado como una posible inclinación a la homosexualidad. Luego de investigar e indagar más a fondo, confirmamos la triste noticia de que este rumor es cierto. J.A., el cantante brasileño, se ha declarado homosexual. La forma en cómo confirmamos este rumor es por las diversas pruebas que hay en las redes sociales. Resulta que una cuenta brasileña de la comunidad LGBT en Instagram hizo pública la noticia de que J.A. había salido del armario. En su publicación mostraban la foto con el texto que nosotros colocamos en el video anterior que pusimos al principio. Y junto a la publicación de esa cuenta colocaron el siguiente texto: un artista más salió del armario, J.A. Usted puede ser feliz viviendo su amor libre y mostrando que no hay nada malo en amar. En la publicación, el mismo J.A. comentó con 2 corazoncitos rosados, dando a entender que aprueba la publicación que fue hecha y lo que la misma publicación dice. Nosotros, como medio cristiano informativo, estamos totalmente en contra de esos falsos cristianos homosexuales que se han levantado y de muchas iglesias entre comillas, que le dan su apoyo sin medida, sin proclamarle el verdadero evangelio de Jesucristo. Esto no quiere decir que seamos homofóbicos, sino todo lo contrario. Nosotros amamos a los que pertenecen a esa comunidad, pero aborrecemos total y rotundamente sus pecados. Y creemos firmemente que ellos necesitan ser alcanzados urgentemente con el Evangelio de Jesucristo. Ellos son nuestros prójimos, pero debemos de proclamarle el Evangelio para que crean verdaderamente y así sean libres de este y cualquier otro pecado. Debemos ser claros con lo que la palabra de Dios establece. La palabra de Dios dice en Génesis que en el principio, varón y hembra, Dios los ha creado. En la iglesia de Corinto, en el primer siglo, Dios había rescatado personas con inclinaciones homosexuales. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto de la palabra de Dios, al igual que otros más, establecen claramente que los afeminados, ni los que se echan con varones, dígase homosexuales, heredarán el reino de Dios. Es por esto que vemos con urgencia la necesidad del Evangelio de Jesucristo que tiene esta comunidad. Y no solo ellos, el homosexual, al igual que el adúltero, fornicario, mentiroso, codicioso, entre otros pecadores más, necesitan arrepentirse. No es que el homosexual sea más pecador que los demás, sino que todos por igual necesitan arrepentimiento e ir a Cristo por la fe para el perdón de sus pecados. Esta noticia de J.A. ha llenado de tristeza nuestros corazones, al igual que otros corazones de muchas personas y hermanos en Cristo que en algún momento hemos escuchado su música. Por lo que nosotros instamos a que llevemos a este joven en oración, juntos con muchos otros más jóvenes que puedan estar sintiendo la inclinación hacia la homosexualidad. Recordemos que la palabra de Dios tiene poder para sanar y salvar aún incluso al más vil de los pecadores. Cuéntanos aquí debajo qué te ha parecido esta noticia.
dale like a este video y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Comparte esta noticia con todas tus redes sociales y con todos tus amigos. Nosotros somos Cristianos Actualizados. Dios te bendiga.